Abel, thanks a lot for coming on the program. Thank you very much. Nice to have you with us. You know, I want to get to so much tonight, but I want to start actually with something I heard, and I don't know if it's true. I don't know who I'm talking to right now. I know who I'm talking to. I wanted to ask you about the... Conan. There you go. All right. Dennis. Cool. All right, you just passed our sobriety test here. All right. I know. Probablemente ahora mismo se están preguntando qué le pasa a este tipo, bajo los efectos de qué sustancia se encuentra, y sobre todo a quién le pareció buena idea llevarla a la televisión en este estado. Bueno, si ya abren el título del video saben que él es Abel Ferrara, pero tal vez aún así no saben realmente quién es. Él es un reconocido director de cine con más de 50 años de carrera, alguien que ha trabajado con grandes actores de Hollywood, un hombre cuyas películas no son solo ficción, son un reflejo de su vida, una vida marcada por la violencia, las adicciones, el sexo y sobre todo por Dios. Él es Abel Ferrara y este es su cine, pero también su historia. Por cierto, en esta entrevista tenía solo 45 años, el tipo estaba hecho mierda. Igual esta historia no arranca en el 96 con la entrevista de Conan. En realidad esta historia comienza 28 años después, en septiembre del 2024, cuando una noche yo estaba buscando alguna película para ver y me encontré con esta llamada Ceros y Unos, protagonizada por Ethan Hawke. Según Amazon, un thriller crudo y político donde Ethan Hawke tiene que detener un ataque terrorista en Roma en el transcurso de una noche. Ya la película comenzaba rara, con Ethan Hawke fuera de personaje contándonos lo que estábamos por ver. Lo siguiente fue 1 hora y media donde no entendí absolutamente nada. Capaz que le tendría que haber dado bola a ese 3.3 en IMDb. Aún así, me parecía que dentro de toda esa locura había una idea detrás. Así que me puse a buscar quién dirigió esto, lo que resultó en un camino de ida y la creación de este video. Abel Ferrara nació en el Bronx, Nueva York, bajo el seno de una familia católica de origen irlandés e italiano. Acuérdense de familia católica que después va a jugar un rol muy importante. De adolescente conoció en el liceo a quien se convertiría en el guionista de sus películas, Nicholas St. John. Juntos trabajarían en 10 películas, básicamente toda la buena etapa de Ferrara. Es en esta etapa que encontramos los primeros cortos de Ferrara grabados con cámaras Super 8, Nick's Film, The Hold Up y Could This Be Love. Ninguno destacable, pero ya encontramos las bases de lo que va a ser todo el cine de Ferrara. Un cine violento, con historias que giran en torno al crimen y que nunca resultan bien para nuestros protagonistas. Porque sí, no es por hacer de spoiler, pero los protagonistas de Ferrara no son de sobrevivir al tercer acto de sus películas, porque para él, el crimen nunca paga. En realidad, Could This Be Love no tiene nada de violencia. Trata de dos mujeres que van a un bar de clase baja, levantan a una prostituta para pintar un cuadro, pasan cosas que no puedo mostrar en YouTube y después la llevan a una fiesta organizada por el marido de una de ellas. El sexo va a ser otro tema que se repite a lo largo de sus películas, pero después hablamos de eso. Estrena una película que lo cambia todo para Ferrara, La Masacre de Texas. A partir de ese momento decide que quería dedicarse a ser director de cine, porque si no podía hacer algo así, mejor se moría. Aunque en otra entrevista leí que la película era Malas Calles de Scorsese, así que ustedes elijan la que más les guste. Y hablando de Scorsese, siempre se dijo que Ferrara era el hermano menor y más violento de Scorsese. Bueno, capaz que nadie lo dijo, pero las similitudes están. Ambos cineastas criados en Nueva York, marcados por la violencia de las calles y la culpa católica. Pero mientras Scorsese triunfaba en Cannes con Taxi Driver y su película recibía
4 nominaciones al Oscar, Ferrara se encontraba abandonando la escuela de cine para embarcarse a hacer su primera película. Una película que el mismísimo Travis Bickle hubiese visto en el cine. Una película porno. Nine Lives of a Wet Pussy fue el debut en el largometraje de Ferrara. Que conste que esta es la primera vez que descargo una película para adultos. Para los créditos usó un seudónimo, Jimmy Boy L. Su gran amigo Nicholas también se sumó a esto y escribió la historia. Si es que le podemos llamar historia, porque la trama es solo una excusa que pasa entre escena y escena. E incluso actuó en la película el tipo. Obviamente también usó un seudónimo, Nicholas George en este caso. Lo más increíble de todo es que la protagonista de la historia era la novia de aquel entonces de Ferrara. Imagínense la situación de pedirle a tu novia que haga una película porno. En el documental Mulberry Street, Ferrara cuenta que para una escena le pagó un tipo $200, pero cuando llegó un momento de la acción no le funcionó abajo. Así que fue el mismísimo Ferrara quien actuó, haciendo del padre de la piba, con un maquillaje muy dudoso. Y sí, le vi el amigo a Ferrara. Cada día me arrepiento de haber hecho este video. Increíble cómo la gente iba a los cines a ver esta película, pero lo más increíble es que en 2019 hicieron una restauración en 2K de la película. Ahora sí llega el verdadero debut de Ferrara, The Driller Killer, un slasher donde el mismo Ferrara es el protagonista y asesino, un artista frustrado que poco a poco va cayendo en la locura y desata toda su frustración en los vagabundos de la ciudad o cualquier persona con la que se encuentre durante la noche usando un taladro eléctrico. Para mí, cada película de Ferrara, por lo menos sus películas originales, son un reflejo de su vida en mayor o menor medida. No, this isn't right, this is nothing, this is shit! Where's the impact? It's just a goddamn buffalo! This is nothing like your other works. This is far from your best stuff, and the size can't hide it. Reno, the worst thing that can happen to a painter is happening to you. You're becoming simply a technician. There's nothing there. There's no feeling, there's no drama, there's no passion. It's totally unacceptable. Habían pasado 3 años desde su primera película. Ferrara aún no lograba establecerse como cineasta y descargó toda su frustración en esta película. The Driller Killer pasó sin pena ni gloria por las pantallas. Incluso fue prohibida en Reino Unido, pero con los años se ha establecido como una película de culto. Su siguiente película debía cambiar eso. Miss 45, una historia de venganza donde una mujer muda es abusada no una, sino 2 veces en un mismo día, en uno de los casos por el propio Ferrara. Lo que sigue a continuación es una cacería por Nueva York donde Tana, nuestra protagonista, acabaría con cada hombre que se sobrepase mínimamente con las mujeres, dejando absolutamente nadie en pie. Como dato, en un capítulo de Euphoria hacen un homenaje a Miss 45 cuando en la fiesta de disfraces va Kat vestida de monja. Incluso hay un paralelismo entre la escena de Kat e Ethan con Tana y su jefe. Con Miss 45 parecía que Ferrara estaba por establecerse como un cineasta indie. Conseguía financiación y aunque fuesen películas de bajo presupuesto, eran sus películas. Pero nada dura para siempre. Okay, so if you're going to make films outside the system, it is not easy. And I remember Oliver, when we first started making films, Oliver calls this the worst day of all our lives. Back when I was getting out of school, I think this Carter was the president, they had a 10-to-1 write-off on oil wells. And this 10-to-1 tax write-off also worked for films. If the films didn't make money, which was perfect for us, okay? So we, getting out of school, we were in offices like Goldman Sachs kind of places where these guys are looking at us going, the perfect guys, you know, it's like that, this is the perfect thing. Us knuckleheads come in there, you know, our hair down our waist with some screwball idea, and these guys are looking to lose money. And it works if they lose money, but they don't. You can't tell a filmmaker you gotta lose money, okay? But they figured we were a good shot at it. And these were offices we never got back into for 20 years, you know, and they were ready to throw money at us. And Carter changes the law. It's one of these things they didn't even think twice about. It was a law that was probably should be changed because of the oil well situation, but it killed independent financing for films.
Con problemas para financiar sus películas, los 80s para Ferrara sería una década complicada. Su siguiente película, Fear City, era un encargo de Fox, pero al ver que el proyecto terminado era tan violento y que había tantos desnudos, el estudio mandó a editar toda la película y se nota bastante. Como por ejemplo en esta escena donde el asesino ataca a una mujer y le corta los dedos. Luego de todo esto, Fox incluso terminó vendiendo la película a una distribuidora independiente, por lo que Fear City cayó completamente en el olvido. Con otro fracaso en su filmografía, ahora quería a la televisión haciendo la película The Gladiator, 2 capítulos de Miami Vice, el piloto de la serie Crime Story y el piloto de la serie The Loner. Si no conocen la serie es porque nunca pasó del piloto, ni siquiera encontré el capítulo en internet. Para terminar la década, Ferrara realizó otra película por encargo, Cat Chaser, adaptación del libro escrito por Elmore Leonard, una película espantosa, malísima. Como ven, esta década fue un desastre para Ferrara, con la excepción de Miss 45 y la que para mí es una de sus mejores películas y en la que demuestra que hay un autor real detrás de cámaras, China Girl, una versión de West Side Story pero sin música y con mucha más sangre y balas. La película nos muestra la rivalidad entre la pequeña Italia y el barrio chino. Ya en los primeros 10 minutos sabes que estás viendo algo distinto. La película arranca en la pequeña Italia. Vemos los locales, los restaurantes, a su gente, pero hay un local que parece estar siendo remodelado y pasamos a la vereda de enfrente, a la pizzería de Monty, y conocemos a Albi, interpretado por James Russo, quien mira atentamente, al igual que otros vecinos, como un local italiano, una panadería, es reemplazada por un restaurante chino. Todo el barrio observa cómo su cultura está siendo invadida por un extranjero, por lo desconocido. Esta es una historia sobre la xenofobia y el racismo, donde en una ciudad tan multicultural como lo es Nueva York, los chinos e italianos deben estar en barrios separados. Luego de esta maravillosa introducción, se nos presenta a Tony y a Tai, los Romeo y Julieta de esta historia. Ambos están en una discoteca y Tony se fija en ella, así que se acerca, bailan un rato y ya se enamoran ahí mismo, porque Ferrara no pierde el tiempo nunca en sus películas. Pero apenas termina la canción, la cosa cambia totalmente. La gente de alrededor se da cuenta de lo que está pasando, y los chinos no pueden aceptar que ellos dos estén juntos, y comienzan a perseguir a Tony. Vean cómo Ferrara muestra los callejones de la ciudad, vacíos y fríos con una fuerte iluminación para generar contrastes. Casi parece una ciudad retrofuturista, y al salir a la calle la ciudad se vuelve completamente iluminada por luces de neón. Solo faltan autos voladores y podría tratarse de Blade Runner de bajo presupuesto. Para la salvación de Tony llega su hermano Albi y sus amigos, quien entre ellos se encontraba David Caruso. Hay una breve pelea entre la pandilla y llega la policía para parar todo. En 13 minutos, Ferrara nos da el contexto de la película, nos presenta a sus personajes y el conflicto principal. Todo eso con apenas diálogo. Un gran ejemplo de lo que es mostrar y no contar. Podría seguir hablando más sobre China Girl, pero este video es sobre toda la obra de Ferrara. Y además no creo que muchos la hayan visto, así que prefiero que la descubran por ustedes mismos lo buena que es esta película. Por si la quieren ver está en YouTube, le dejo el link acá arriba. Los 80 fueron un desastre para Ferrara, pero los 90, ahí Abel no solo se consagraría como director, se convertiría en el rey de Nueva York. Ferrara estrena su obra maestra, King of New York, su proyecto soñado. Él y Nicolas St. John pasaron 5 años escribiendo el guión y buscando financiación, teniendo que ir hasta Italia para pedir dinero. Allí conseguirían financiación gracias a Silvio Berlusconi, empresario, primer ministro de Italia y dueño del Milan. En King of New York el protagonista es Frank White, interpretado por Christopher Walken, un narcotraficante recién salido de prisión que tiene un solo objetivo: financiar un hospital en quiebra para las familias de bajos recursos, ya que el Estado no hace nada para evitar su cierre. Para ello, debe acabar con las demás bandas criminales y conseguir el monopolio del narcotráfico para juntar el dinero. Es contradictorio, pero Frank busca salvar a su pueblo con las mismas armas que lo están destruyendo. Es consciente del daño que generan las drogas, pero es aún más consciente de la naturaleza consumista del ser humano. Él no puede hacer nada para evitar las adicciones, pero puede evitar un mal mucho mayor gracias a esto. Mientras tanto, los policías, igual de corruptos que nuestro protagonista, pasan por encima de la ley con tal de atraparlos.
Tanto Frank y su banda como el trío de policías son dos caras de una misma moneda, y esta escena lo resume a la perfección. Emil Zappa, the Mata brothers, they're dead because they were running this city into the ground. You expected to get away with killing all these people? I spent half my life in prison. I never got away with anything, and I never killed anybody that didn't deserve it. Who made you judge and jury? You think ambushing me in some nightclub's gonna stop what makes people take drugs? This country spends $100 billion a year on getting high. And it's not because of me. All that time I was wasting in jail. You know, it just got worse. I'm not your problem. I'm just the businessman. Pero no solo es una gran película por los temas que trata. King of New York es una fusión entre las películas de gangsters y el hip hop que representaba cómo era la cultura de las calles durante esos años, con uno de los primeros roles destacables de Lawrence Fishburne, que además hace un excelente trabajo como Jimmy Jump, uno de los soldados más fieles de Frank, pero también una auténtica bala perdida. Hasta diría que opaca un poco a Christopher Walken en esta película. Además, no podemos olvidar al resto del cast, lleno de actores que luego serían reconocidos como Steve Buscemi, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito o David Caruso. Pero por sobre todas las cosas, no podemos ignorar que visualmente es, por lejos, el mejor trabajo de Abel Ferrara y de su director de fotografía, Bojan Vasily. Esta sería la primera de varias colaboraciones entre Christopher Walken y Abel Ferrara, haciendo específicamente 4 películas juntos. La idea era que Christopher Walken protagonizara la siguiente película, Bad Lieutenant, pero según relata el propio Ferrara, luego de una reunión con Walker, él le dijo: "Yo no puedo hacer la película que vos realmente querés", y se fue sin decir más nada. Todo un auténtico rey del drama. Fue entonces que Víctor Argo, otro de sus actores habituales, 6 películas juntos, convenció a su amigo Harvey Keitel de hacer la película, otro peliculón de Ferrara. Bad Lieutenant mezcla todos los temas recurrentes en el cine de Ferrara. Es una película repleta de violencia, sexo, religión y con un Harvey Keitel sumido en sus adicciones tanto a las drogas como a las apuestas, al igual que el padre de Ferrara, quien era un apostador crónico que terminó arruinando a su familia. Las películas de Ferrara siempre estuvieron plagadas de imágenes religiosas. Basta con ver el inicio de Thriller Killer en una iglesia y con Ferrara encontrándose con su supuesto padre vagabundo, o, como ya mencioné antes, Miss 45 con Tana disfrazada de monja para la fiesta de Halloween. Pero acá es cuando Ferrara entra de lleno en el aspecto de la religión. Curiosamente, el guión de Bad Lieutenant no fue escrito por St. John, porque justamente no quería meterse en estos temas de la religión. Así que la encargada del guión fue Zoe Land, la protagonista de Miss 45. En teoría la escribió junto con Ferrara, pero en entrevistas posteriores dijo lo siguiente. I think there was something that occurred. Although Nicholas St. John writes alone, Abel does not write with Nicholas St. John, and I wrote this alone. Also, really, Abel is a wonderful director, but he's not a screenwriter, and somehow, with me, due to that second credit that he has, which really is not accurate, and even with Nicholas St. John, for some reason, people seem to think that Abel writes the scripts. He does not, and Nicky should get his credit where it's due, and so should I. Si bien la película es un reflejo de Ferrara, no podemos ignorar el impacto que tuvo Zoe Land en esta. Una película tan personal para Ferrara como para ella, porque al igual que Ferrara, ella también padecía la adicción a las drogas. Lamentablemente, Zoe Land falleció en 1999 a la edad de 37 años producto de una sobredosis de cocaína. Retomando el tema de la religión, la película trata sobre un caso de violación hacia una monja, caso el cual es asignado al teniente sin nombre Harvey Keitel. En esa época, Keitel se encontraba en medio de su divorcio, probablemente la etapa más oscura de su vida, y por eso mismo lo dio todo en esta película. Su actuación es una descarga de todas esas emociones que sentía, llegando al clímax de la película donde un teniente, ya derrotado por la vida en su punto más bajo, se le aparece el mismísimo Jesucristo. You got something that you want to say to me?
You fuck. You red fuck. You red fuck! Esta no sería la única película donde Ferrara toca la religión como tema central. En el 2005 estrenaría María, la historia de un director egocéntrico quien hace una película sobre Jesús y él mismo interpreta a Cristo, pero también la historia de la actriz que encarna a María Magdalena, que no consigue salir del personaje y abandona su vida de Hollywood para dedicarse a Dios, y la historia de un presentador de televisión consumido por las culpas y sus dudas espirituales. Luego, ya más reciente en su carrera, se encargaría de la biografía del Padre Pío, protagonizada por Shia LaBeouf y estrenada en 2022. Como dato, haciendo esta película es que Shia LaBeouf se convirtió al cristianismo. Y la verdad que Shia es otro personaje que se merece su propio video y probablemente lo haga algún día. Lo que siguió para Ferrara fueron las puertas de Hollywood. Por fin se estaba convirtiendo en un director reconocido. Sus películas no eran un éxito comercial, de hecho creo que todas dieron pérdida, pero por fin estaba ganando la validación por parte de la crítica. Bad Lieutenant se estrenó en Cannes, aquel lugar donde Scorsese se había coronado con Taxi Driver hace ya tantos años. Fue entonces que Warner llamó a la puerta para encargarle la tercera adaptación de la novela La invasión de los ladrones de cuerpos, con $12 millones de presupuesto, el doble que su película más cara, King of New York. Pero Secuestradora de Cuerpos no sería la única película de Ferrara ese año, porque también estrenó Dangerous Games, nuevamente con Harvey Keitel y con la mismísima Madonna de protagonista. Ambas películas fueron un fracaso tremendo en taquilla. Como ya dije, Secuestradora de Cuerpos costó 12 millones, y luego de un estreno limitado en salas recaudó solamente $428.000. Dangerous Games en cambio costó 10 millones y solo juntó 1.2 millones. Así nomás, en tan solo un año, las puertas de Hollywood que se habían abierto se cerraron completamente. Y Ferrara tuvo que regresar a la esfera indie. Y si bien no había tocado a fondo como cineasta, como persona estaba por entrar en un auténtico infierno. Se estrena en el Festival de Sundance The Addiction, otra de sus grandes películas. La historia de una estudiante de filosofía la cual una noche es atacada por una mujer en la calle, convirtiéndola en vampiro. No hay que ser muy inteligente para ver la alegoría entre la sangre y las drogas acá. Por algo la película se llama The Addiction. Caitlin, Lily Taylor, trata durante toda la película de combatir su adicción a la sangre. Pero no solo eso, también de evitar que sus seres queridos caigan en la misma adicción, además de varias cuestiones filosóficas entre medio. You know, we were addicted at the time, you know, but I wasn't addicted to heroin. This film is really focused on heroin. Nikki never did drugs, you know, she never did heroin. We talk about that in the interview thing. This was when I first started. I really wasn't an addict. I was using, but I wasn't addicted at this point. It's funny. I mean, it's not funny, but... And it was after this movie that I started getting, you know... Like I said, you know, I had a 14-year, you know, journey with that drug, and you know, and it ends, you know, everybody's journey on that drug ends bad, you know. I mean, what does Miles Davis say? You know, it's a heavyweight champion of the world, and there's no, you know, undefeated and untied, and Uno de los conceptos más fascinantes de la película es la idea de que las personas, a pesar de conocer los riesgos, en el fondo quieren ser adictos. Desean el peligro, la emoción. Solo basta con ver lo que Casanova le dice a Caitlin antes de transformarla. Look at me and tell me to go away. Don't ask. Tell me. Frase que ella luego repetiría a lo largo de la película. La película también explora el concepto de nacer de nuevo como una alegoría a la rehabilitación. Caitlin al final logra controlar su adicción, aunque eso implica rehacer su vida de cero. Lamentablemente para Ferrara aún faltaría muchos años para que él nazca de nuevo. Hey, Bo, thanks a lot for coming on the program. Thank you very much. Nice to have you with us. You know, Y así llegamos al inicio de este video, la polémica entrevista con Conan O'Brien, quien por cierto manejó la charla como un auténtico campeón. En ese momento su adicción a la heroína estaba probablemente en su pico máximo. Conan contó años después, junto a Willem Dafoe,
que Ferrara intentó escapar previo a la entrevista y que un productor tuvo que salir a buscarlo y traerlo de nuevo al estudio. Además, en esa charla Willem Dafoe hace una tremenda imitación de Ferrara, como lo quiere este tipo. Volviendo a la entrevista, el motivo de su presencia era para promocionar su última película, The Funeral, otra muy buena película de gángsters y su última colaboración con su guionista y amigo Nicolas St. John. No se pelearon ni nada, simplemente él ya se había cansado de hacer películas, llevaba en esto desde los 16 años y le pareció que era la hora de marcharse. Con The Funeral podríamos decir que se cierra la etapa dorada de Ferrara, pero eso no significa que sus siguientes películas no sean interesantes, solo que su cine se vuelve más irregular, pero también más experimental. Podríamos decir que el cine de Ferrara es la historia de Nueva York. Desde que comenzó con Thriller Killer siempre ha querido mostrar la realidad que vivía la ciudad y cómo esa realidad influenciaba a sus personajes. Como Reno salía a matar vagabundos por la frustración con el trabajo y la decadencia urbana, cómo la inseguridad de la ciudad obligó a Tana a convertirse en un ángel de la venganza, o cómo el vicio de la población llevó a Frank White a esa posesión de poder y riqueza. Nueva York no es solo una locación en el cine de Ferrara, es un personaje más. Por eso mismo, en 2001 hizo Un cuento de Navidad, otra historia de narcotraficantes, solo que esta vez se trataría de quienes se encuentran en la calle, quienes a causa de ellos la droga llega a la gente. La película retrata el cierre de una etapa para la ciudad. Con la llegada del alcalde Rudolph Giuliani, la ciudad de Nueva York ponía fin a esa era de violencia en las calles, a la era del narcotráfico y la corrupción policial. Ya no había más Frank White al poder o tenientes corruptos, por lo que esta fue su última película sobre gángsters y narcos. Aún así, a pesar de haber vivido en Nueva York toda su vida, ambientar casi todas sus películas allí y darle trabajo a neoyorquinos, a Ferrara le estaba costando mucho conseguir financiación, y más importante aún, libertad creativa. Por lo que luego de los atentados del 11S, Ferrara decide irse del país y emigrar a Italia. Si bien ahora se encontraba en Roma, sus películas seguían transcurriendo en su ciudad natal, y tanto María como Go-Go Tales ocurrían en Nueva York. Go-Go Tales es de mis películas favoritas de Ferrara. La película es una carrera contra el tiempo donde el dueño de un club de striptease interpretado por Willem Dafoe está tapado de deudas y no puede mantener el negocio abierto. Su única salvación es ganar la lotería, cosa que, por improbable que suene, lo consigue, pero con la desgracia de haber perdido el boleto ganador. Es 1 hora y media de pura taquicardia y comedia donde solo puedes hinchar por Willem Dafoe porque es un tipazo y realmente le apasiona su negocio y quiere lo mejor para su gente. Seguramente ahora mismo están pensando que el video se ve muy mal, y sí, porque solo encontré Go-Go Tales en YouTube a 240p. Para ser un director indie reconocido y admirado por cineastas como Sean Baker o los hermanos Safdie, que por cierto tanto Good Times como Uncut James se parecen mucho a Go-Go Tales, se me complica bastante encontrar sus películas. Algunas estaban en YouTube, otras pocas en streaming, y la mayoría las vi por mi servicio de piratería de confianza. Pero incluso allí había algunas que no encontraba y tuve que usar VPNs para verlas en streaming yankees o hasta ver una película en la página rusa que espero que no hayan hackeado o metido algún virus. Además hay un par que directamente no encontré, como El Proyeccionista o Turning the Wound, su última película. Así que por favor Netflix o algún otro servicio de streaming, compren las películas de Ferrara. Deben ser baratas y les sirve para llenar el catálogo con más películas. Volviendo al tema, después de Go-Go Tales, que ni siquiera tuvo un estreno en cines, Ferrara se dedicó a hacer documentales, metiendo 3 al hilo: Chelsea on the Rocks, Napoli, Napoli, Napoli y Mulberry Street. Estos no fueron sus únicos documentales, porque más adelante haría Alive in France, Piazza Vittorio, Hablando con Vampiros, El Proyeccionista, Sporting Life y Turning the Wound. Tendrían que pasar 4 años para una nueva película de ficción. 444, Último día en la Tierra, otra vez protagonizada por Willem Dafoe como tiene que ser, y la novia de Ferrara en aquel entonces, Channing Leigh. Durante estos años es que Ferrara deja atrás definitivamente sus adicciones y nace de nuevo. Y como un hombre nuevo, era hora de capturar la realidad de su ciudad una vez más. Una ciudad que había cambiado mucho desde aquel cuento de Navidad. Bienvenido a Nueva York es la última película de Ferrara hasta la fecha ambientada en esa ciudad. Pero ahora la historia no trata sobre gángsters o la violencia en las calles, eso es cosa del pasado.
ahora Ferrara busca retratar el crimen en las altas esferas del poder y decide recrear el caso de violación orquestado por el entonces director del FMI, Dominique Strauss-Kahn. Ficcionando la historia, ahora el protagonista es Georges Devereux, un poderoso político francés interpretado por Gerard Depardieu. Curiosamente, un actor que años después recibiría también varias denuncias por abuso sexual. Tal vez es por conocer esto que su personaje resulta aún más repulsivo de lo que ya es de por sí. Un depredador sexual que se cree impune de sus acciones y no se detiene ante nada. A diferencia de otros personajes de Ferrara, conscientes de sus acciones y en muchos casos arrepentidos, Devereux no muestra un atisbo de culpa por sus acciones e incluso se ve a sí mismo como una víctima, quitándole gravedad a lo que hizo y escudándose como una persona enferma. And that is my sickness. Yes, but it's becoming my sickness too. You're becoming my sickness. Mientras que en el resto de la filmografía de Ferrara los malos pagan por sus crímenes, en este caso el monstruo no solo es absuelto de todo cargo, sino que continúa atacando, porque así es en la vida real. En la realidad Devereux queda libre porque el dinero manda y los poderosos rara vez caen. Es interesante como si uno ve las películas de Ferrara podría pensar que es profundamente machista. En la mayoría de los casos las mujeres son tratadas como objetos y viendo algún que otro documental la figura de Ferrara no mejora tampoco. Pero aún así tiene películas feministas como Miss 45 o Bienvenida a Nueva York, que trata de los abusos sexuales 3 años antes que el movimiento Me Too surgiese. Y es por esto que el cine de Abel Ferrara es un cine de contradicciones, pero contradicciones al igual que las propias personas. Seguimos en 2014 porque ese año Ferrara no solo estrenó Bienvenido a Nueva York, sino que también uno de sus proyectos soñados, el retrato de las últimas 24 horas del director Pier Paolo Pasolini, una de sus grandes influencias según Ferrara. Pasolini podría tener un video dedicado solo para él, pero por si no lo saben, él fue asesinado. Y la película con Willem Dafoe no solo muestra lo que ocurrió ese día, sino que también recrea tanto su novela inconclusa como el guión de la película que estaba haciendo. A partir de Pasolini, el cine de Abel Ferrara cambia radicalmente, y una frase en su película resume perfectamente el resto de su obra. L'arte narrativa, come voi ben sapete, è morta. Noi siamo in lutto. Il mio non è un racconto, ma... Acá hago un paréntesis rápido, porque en Bienvenido a Nueva York sale Janine Lake, su antigua novia, y en Pasolini vemos a su actual esposa Cristina Chiriac, así que 2014 debió ser un año complicado en cuanto a relaciones para Abel. Como ya dije, Pasolini mezcla realidad y ficción, es el retrato de una vida sin una historia lineal para contar, no hay desarrollo. Lo mismo ocurre a partir de ahora con todas sus películas de ficción. Tanto Tommaso como Padre Pío retratan un momento en la vida de una persona. Tommaso es una historia que, aunque Ferrara no lo admita, realmente es su historia. Willem Dafoe interpreta al propio Ferrara en su etapa post-adicciones y cómo se enfrenta a la vida como padre y director de cine. Y por si fuera poco, la mujer e hija de Tommaso son la mujer e hija de Ferrara. Pero sin duda, Ferrara lleva al extremo la narrativa no lineal con su película Siberia. Es de admirar cómo Willem Dafoe se presta para cualquier cosa solo por ser amigos, es un tipazo. Me gustaría contarles de qué trata Siberia, pero realmente no hay una trama. En sí es la búsqueda de Ferrara por retratar los sueños y pesadillas. El personaje de Willem Dafoe es atormentado por su pasado y se enfrenta a recuerdos de su padre, también interpretado por Dafoe. Se enfrenta a sí mismo y hasta a su ex esposa e hija, que de nuevo es la hija de Ferrara. Su esposa también sale, pero como otro personaje que no tiene absolutamente ningún sentido. Como tampoco lo tiene que haya dos Willem Dafoe o el ataque de este oso. Realmente no entendí mucho de Siberia, sigo dándole vueltas en mi cabeza esperando el cobre sentido. Como dije antes, Ferrara abandona la narrativa lineal, pero eso solo hizo que sus películas se volviesen más incomprensibles y, honestamente, peores. Lo que nos lleva a la película que dio inicio a que yo hiciera este video. Si hay una frase que me acuerdo de Ceros y Unos, es esta. Hey, shoot it so they believe it. La película es del 2021, pero para mi sorpresa, resulta que 24 años antes él ya estaba trabajando el concepto de registro como existencia. Si no lo grabo, realmente no pasó. Así que antes de hablar de Ceros y Unos, tengo que hablar de dos películas que omití a propósito, porque se relacionan con esta.
Luego de dejar de trabajar con Nicolas St. John, Ferrara se adelantaría al nuevo milenio y a la era digital. En The Blackout, la cámara digital juega un rol tan importante como el de nuestro protagonista Matthew Modine, un actor alcohólico que comete un acto terrible, el asesinato de una mujer. Tiempo después, ya viviendo una vida normal alejado de sus adicciones, Matty no recuerda mucho de aquella noche, pero la posibilidad de haber asesinado a su ex novia ronda su cabeza. Preocupado, busca la ayuda de Mikey, Dennis Hooper, y para hacer la historia corta, él grabó todo lo ocurrido. Un recuerdo borrado para Matty ahora se vuelve una imagen inmortalizada en cámara. Cometió un acto atroz, y lo único que le queda por hacer es desaparecer en la oscuridad de la noche para expiar sus pecados. Pero Ferrara lleva aún más allá este mundo digital con su siguiente película, New Rose Hotel, una película cyberpunk de bajo presupuesto donde reinan las pantallas, el dinero y obviamente el sexo. Fox y X son dos espías corporativos con un objetivo claro: lograr que el genio científico Hiroshi abandone la compañía más para ir a la competencia. Para lograrlo, contratan a Sandy con el objetivo de seducirlo y hacerle abandonar su vida. El problema surge cuando X y Sandy se enamoran, pero a pesar de esto, el dinero sigue siendo más importante, hablamos de $50 millones, y los números pesan más que el romance, por lo que Sandy continúa con su trabajo mientras Fox y X analizan toda la situación desde sus pantallas y grabaciones ocultas, porque no hay secretos en este mundo digital. La película marca la última colaboración entre Ferrara y Christopher Walken, pero la primera con Willem Dafoe, con quien haría 6 películas juntos, y Asia Argento, con quien harían 3 películas. New Rose Hotel es una película difícil de entender a primeras. Se podría decir que fue una precursora de Pasolini. La trama no sigue una estructura clara, juega mucho con las insinuaciones y muchas de las acciones no las vemos, solo tenemos suposiciones de los personajes. Estoy escribiendo este guión en julio del 2025 y vi Ceros y Unos en septiembre del año pasado. Prácticamente ya no me acuerdo de la película, por lo que solo queda una cosa para hacer: volver a verla y capaz que ahora, luego de todo este proceso, por fin logro entenderla. Ceros y Unos es la respuesta de Abel Ferrara a la pandemia, pero no es solo eso, es la secuela espiritual de New Rose Hotel. Ya desde el título en código binario te está diciendo que este mundo está dominado por las pantallas, y Ferrara no es para nada sutil con esto. He's addicted to the screens. Constantemente vemos pantallas, grabaciones, videollamadas, o al propio Ethan Hawke grabando todo lo que sucede. Graba sus pensamientos, graba a los muertos, e incluso graba una escena de sexo. Después de todo, no deja de ser una película de Ferrara. Y sí, esa es su esposa. La película parece un metraje encontrado, con esa cámara digital de mala calidad que usan durante toda la película y que hace que la imagen se vea oscura, toda granulada como quien graba con un mal celular. Igual, ahora que me doy cuenta no les expliqué de qué va la película. Ceros y Unos es la historia de un soldado estadounidense interpretado por Ethan Hawke, quien debe evitar un atentado en el Vaticano mientras busca a su hermano gemelo, quien es un anarquista, y también Ethan Hawke, todo esto en el transcurso de una solitaria noche en Roma. La trama es lo que menos importa, la verdad. Dije que era sobre la pandemia, pero más allá de la presencia constante de las mascarillas o del alcohol y gel, además de algunos comentarios... What's it say? You're still alive. You trust it. Come on. Realmente es sobre el mundo en general. Un mundo que a lo largo de la película va derribando los ideales que Ethan Hawke tiene, acercándolo cada vez más a su hermano anarquista. Siendo una película de Ferrara, obviamente que toca la religión, con momentos donde el personaje se cuestiona sus motivaciones y su lucha. Jesus was just another soldier. Another war casualty. But on whose side? O comparaciones entre el cristianismo y el islam. When Abel gave me the script, and a script is a really not accurate term for what he sent, I really didn't understand a word of it, but I really liked it. Al igual que Ethan Hawke, no entendía nada al inicio y tuve que vivir todo este proceso para entender la película. Y al final entendí. No todo, pero entendí.
Hay cosas que siguen sin tener sentido, como cuando obligan a Ethan Hawke a embarazar a la mujer de Ferrara, o todo el tema del atentado al Vaticano. Igualmente, me alegra haber vivido todo este proceso porque descubrí un cineasta que, si bien no se convirtió en uno de mis favoritos, encontré muchas cosas que me gustaban en el camino y aprendí mucho sobre esta faceta oculta del cine estadounidense. El cine de Abel Ferrara es un cine sucio, crudo, muchas veces complicado de ver y entender, pero ahí veo un cineasta con una voz única, quien a pesar de todos los problemas para financiar sus películas, sigue trabajando porque ama el cine y eso es lo que va a hacer por el resto de su vida. Así que espero que a ustedes también les haya gustado este video y ahora quieran ver alguna de sus películas. Y si las ven, díganme en los comentarios qué opinan. Les dejo un link en la descripción con una guía Carmen Letterboxd para quienes quieran ver sus películas. No es un ranking, sino que están ordenados por cómo empezaría a verlas y por dónde seguir si te engancha su cine. Fue un largo camino viendo cine independiente y ahora necesito hacer algo totalmente opuesto, como trabajar en un video sobre Michael Bay o volver con Ben 10. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y aguante Ferrara, guacho. This is part of the movie, by the way. And now it's over. Love me fast. You can love me slow. But if it ain't real, it's time to go.